horas de la noche es muy importante, es muy loable. Es muy complicado darle tiempo al tema académico los días sábados o domingos, porque generalmente tenemos esos días para salir de la rutina de lunes a viernes, ¿no? Del trabajo, de todo lo que se hace, y usar el sábado y domingo para estar con los amigos, con la familia, disfrutar, pero es muy importante que le den 2 horas de su tiempo al día, de las 24 horas que tiene el día, para capacitar. Entonces, felicitaciones a todas las personas que están aquí conectadas. Eso es muy importante, muy loable. Y vamos a tener una sesión muy interesante, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces, hoy día los amigos de ANDAP, que siempre hacen eventos académicos muy interesantes, nos traen el curso de teoría del delito y el diplomado, que va a estar muy interesante. Entonces, cuando hablamos de teoría del delito, en nuestro sistema penal es como una estructura eh, un poco compleja por la gran cantidad de posturas que se pueden barajar respecto a una situación, a cómo enfrentar determinadas situaciones dentro de nuestro sistema. Entonces, generalmente, como siempre les menciono a todas las personas que están en este mundo académico, lo importante en el derecho es establecer posturas adecuadas que te permitan llegar al objetivo que tú quieres llegar. Seas juez, seas fiscal, seas abogado defensor, tienes que trabajar en virtud a eso, en virtud a objetivos. Entonces, siempre en un marco de conducta ética, de conducta respetuosa de la ley, porque si nosotros que estudiamos la ley no la respetamos, imagínate, pues, cómo podemos exigir respeto de la ley a las otras personas que ni siquiera conocen la norma. Entonces, es importante esa estructura ética muy sólida de cada uno de nosotros, juez, fiscal, abogado, es muy importante. Y luego, aprender a utilizar las distintas posturas en virtud a lo que tú quieres conseguir, porque eso es el derecho, son puntos de vista en competencia, en discusión. Obviamente, en nuestro sistema, porque si estamos en un sistema más estructurado, por ejemplo, como el sistema inglés o el sistema americano, es distinto, ¿no? Pero en nuestro sistema sí tenemos esa facilidad para argumentar posturas, ¿ya? Que nos hagan caso los jueces es otra cosa, ¿no? Que los jueces hagan caso a nuestra argumentación es otra cosa, porque lo, lo negativo también de nuestro sistema es que existe una alta discrecionalidad del magistrado. Literalmente el magistrado puede fallar, emitir la sentencia como le da la gana, como quiere emitir la sentencia. Entonces, eso es un tema muy complicado en nuestro país. Entonces, vamos a acercarnos a la teoría del delito, vamos a acercarnos a cómo se aplica la pena y cómo podemos estructurar esto y cómo nos sirve esto en el día a día, en la práctica cotidiana, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero sobre las bases del derecho penal. Yo siempre pregunto, en un país, con una sociedad más desarrollada, más eh, pongamos, más respetuosa de la norma, ¿vamos a tener más derecho penal o vamos a tener menos derecho penal? En una sociedad más, imaginemos, tenemos el Perú, todos conocemos el Perú, pero miremos otra sociedad, miremos, no sé, Inglaterra, Suiza, Alemania, miremos otra realidad.
en esa realidad, en esa sociedad, donde la gente está acostumbrada a respetar la norma, a respetar la ley, ¿vamos a hacer ejercicio mayor del derecho penal o vamos a hacer menos aplicación del derecho penal? ¿Qué dicen? Cualquiera de ustedes puede escribir en el chat o puede contestar, a encender su micrófono, cualquiera. A ver, ¿qué dicen en el chat? Menos, ¿no? Menos intervención, menos, si se respetan las normas, menos, claro, todos están de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, puede llegar a establecerse sociedades donde no se necesita el derecho penal. Claro que sí, porque la sociedad funciona tan bien, ¿no? Especialmente en los estados nórdicos, funciona tan bien que la aplicación del derecho penal es inexistente. Y como ustedes bien lo han entendido, mientras más respeto haya al derecho penal, más innecesario va a ser el derecho penal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Recuerden, cuando nosotros generamos el Estado, por esas teorías de la creación del Estado, la teoría del contrato social, la teoría del pacto social de Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacobo Rousseau, esas teorías donde se plantea esa creación hipotética del Estado, de salir de ese estado de naturaleza, donde todos nos matamos, nos golpeamos, la ley del más fuerte, y establecer pues un ente ficticio que se llama Estado para que nos controle, donde cada uno de nosotros le cedemos algo de nuestra libertad, de nuestros derechos fundamentales, de nuestra vida, dignidad, a ese Estado, para que se tenga un poder absoluto y nos regule. Entonces, el Estado empieza a idear su arma represora. La arma represora del Estado es el derecho penal. Es la rama del derecho más violenta que existe. El derecho penal te puede quitar tu propiedad, el derecho penal te puede quitar la libertad y el derecho penal te puede quitar hasta la vida. O sea, es la máxima expresión de represión de un Estado. Entonces, el Estado va a expresar su autoritarismo, su poder represor, a través del derecho penal. Por eso muchos dicen que si tú como abogado dominas el derecho penal, pues puedes dominar lo que sea. Cualquier rama del derecho administrativo, civil, comercial, laboral, lo que sea. Porque el derecho penal tiene una estructura muy intensa, ¿no? Muy fuerte, muy enérgica. Entonces, parte de esa estructura fuerte, enérgica, es la aplicación de la sanción. Y cuando nosotros decimos, oye, ¿por qué estudiamos la teoría del delito? ¿Por qué tenemos que estudiar esta situación de la teoría del delito? Es justamente porque al ser una herramienta, un arma tan poderosa, tan represiva, la gente, los ciudadanos dicen, oye, tenemos que empezar a regular esto. No se puede aplicar como se quiere aplicar. Ustedes se acuerdan de la Edad Media, ¿no es cierto? Se acuerdan de los famosos tribunales de la Inquisición. ¿Se acuerdan, no es cierto? Ustedes han visto las películas, ¿no? Hay una película muy buena, Los fantasmas de Goya, revísenla, muy buena película, donde justamente se ve cómo funcionaba la Inquisición. Entonces, en la Edad Media, estamos hablando 1200, 1300, la estructura del poder estaba centrada o centralizada en dos grandes fuerzas. La fuerza del Papa, ¿no? La autoridad máxima de la Iglesia Católica, y la fuerza del rey, la autoridad máxima de un Estado. Entonces, estos dos competían en la mayoría de casos, era el Papa el que tenía un poder absoluto, porque el Papa pues conversaba directamente con Dios, ¿no? Entonces, todos los fines, todas las nochecitas le llamaba, hoy Dios, hoy día, ¿qué hacemos, no?
y tenían una conversación directa con él. Entonces, por ende, el Papa ungía al rey, lo autorizaba para gobernar y estaba como un pedestal un poco mayor, hasta eh, que llega en Inglaterra el famoso rey Enrique VIII de Inglaterra, que prácticamente se divorcia de la Iglesia Católica y funda su famosa iglesia anglicana y establece pues una estructura de poder mayor para el rey que el papa, ¿no? Entonces, sí, Mauricio, Los fantasmas de Goya, busca esa película, es del pintor Goya, y es muy buena esta película, muy buena. Y ahí vas a ver este tema de la Inquisición. Te recomiendo, Mauricio. Renan, están en apagón en Iquitos, o sea, Renan felizmente tiene el celular cargado para que nos acompañe en esta sesión. Si no, ya lo vamos a perder en el camino a Renan. Pero busca esa película también, Renan. Eh, esto, esto estructura ¿qué cosa? Estructura un poder absoluto, donde si el Papa, por ejemplo, decía con su tribunal de la Inquisición, te decía, oye, Marleni, por ejemplo, Marleni y Lidia Albán, estos son herejes, pues son brujas, tienen cara de brujas, así que vamos a capturarlas. Y de la noche a la mañana iban a tu casa y te capturaban, te sacaban y te decían, ¿sabes qué? La iglesia te está acusando de ser bruja, tienes que demostrar que no eres bruja. Entonces, pero ¿yo qué hice? No, te acusamos de bruja. Así que demuéstranos que no eres bruja. Entonces, la forma de demostrarles que no era bruja era someterte a tortura, y si Dios te daba la fuerza para soportar esa tortura, entonces dejabas de ser bruja, ¿no? Entonces, te torturaban, distintos tipos de tortura, y cuando tú ya no aceptabas, no soportabas esa tortura, bruja, pues. Dios no le dio la fuerza para soportar. Entonces hay que quemarla, ¿no? Y totalmente inquisitorial, absoluto. El rey igualito. El rey, si tú estabas en un reino en Inglaterra, por ejemplo, en Francia, España, los reyes tenían su famoso derecho de prima nocta, no el derecho de pernocta, de coger a cualquiera. Grazie, grazie, grazie. Y en ese escenario, hola, cada vez que ingresen, por favor, ingresen con el micrófono apagado, ¿ya? Para que no nos corten el tema. Y nuestros amigos de AMDAF no tengan que silenciarnos, ¿ya? Entonces, el rey pasaba, por decir, ¿no? Y por un pueblo, ¿no? Estaba transitando de su capital a una zona y había una boda. Entonces iba a la boda, veía la boda, todos, uy, llegó el rey, agachado la cabeza y pum, veía a la novia, si le gustaba la novia, decía, ya, muy bien, terminó la boda, vente para acá, ¿no? Y la novia tenía que irse. Entonces, ¿qué tenía el rey? El derecho de acostarse con la mujer el primer día de su boda, ¿no? Entonces, en ese tiempo, las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, ¿no? O sea, no es como ahora. En ese tiempo existía eso. Entonces, había como una especie de respeto a la virginidad, ¿no? De la mujer. Entonces, y el rey tomaba a quien quería. Si el novio, por ejemplo, muy enamorado, decía, oye, ¿por qué vas a hacer eso? ¿No? Si el novio quería cortar eso, el rey simplemente decía, uy, no, mátenla, y le mataba, ¿no? O si el rey se estaba yendo y alguien le dice, oye, déspota, tirano, un momentito, ¿cómo? ¡Pum! Córdale la lengua, y le cortaban la lengua. Entonces no existía un control para ese poder absoluto. Y con este poder absoluto, justamente en el año 1400, 1500 después de Cristo, empieza a salir la época de la Ilustración, el famoso ciclo de las luces. La Edad Oscura es la Edad Media
y empieza a desarrollarse la Ilustración, la Edad de las Luces, donde grandes pensadores, seres humanos, empiezan a cuestionar todo, ¿no? Empiezan a cuestionar, y especialmente empiezan a cuestionar estos poderes absolutistas. El Papa decía que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Y todo gira alrededor de la Tierra. Entonces empiezan a discutirles Ptolomeo, Copérnico, y empiezan a decir, oye, eso es mentira, ¿no? Eso no es así. Uy, hay que matarlos, hechiceros, brujos, y persecuciones. Y empiezan a desarrollarse estos pensamientos escondidos. Entonces es así como empieza a desarrollar las teorías para controlar el poder. Desde el poder absoluto del... Ahora, el poder que tiene el Papa pues es ínfimo a comparación de lo que tenía en la Edad Media, que era un poder absoluto. ¿No se acuerdan ustedes cuando llega Francisco Pizarro al Perú, cuando llega Hernán Cortés a México? Lo primero que dicen, por orden de su excelencia, el rey Carlos I de España, vengo a tomar sus tierras que le pertenecen. ¿No? O sea, el rey ni siquiera conocía América y ya le pertenecían las tierras, ¿no? Ni siquiera sabía qué había, no había, ya le pertenecían. Entonces era un poder absoluto, ¿no? Que obviamente entre ellos había conflicto, ¿no? Por eso había las guerras entre los reinos, las monarquías, porque eran poderes en colisión. Pero justamente nace el derecho para regular eso, ¿no? Y, y ahí es donde empiezan también a desarrollarse las bases del derecho penal. ¿Y qué era lo relevante del derecho penal? Lo relevante del derecho penal era la pena, la sanción. Entonces, la pena estaba constituido como la consecuencia jurídica por excelencia para cualquier delito. Nuestro Código Penal lo regula en el artículo 28. Entonces, esa es la consecuencia. No puede existir derecho penal sin pena, porque sería cualquier otra cosa. Entonces, el derecho penal tiene que ejercer ese poder represivo a través de la pena. Pueden ser penas privativas de la libertad, pueden ser penas restrictivas de la libertad, pueden ser penas limitativas de derecho o penas de multa. Entonces, ¿cuáles eran los fines de la pena? ¿No? ¿Cuáles eran los fines de la pena? En un sentido abstracto, primero se construye a partir de pensamientos netamente retribucionistas, que se inspiran en postulados cristianos y de filosofía kantiana. De esta manera, se sostiene que la pena es la respuesta a la culpabilidad moral del sujeto. El sujeto que se comporta de manera antisocial, vulnerando la máxima kantiana, hacer lo que debería ser regla para todos. Obra de tal modo que tu comportamiento pueda ser observado por todos, incluso en favor tuyo, ¿no? Entonces, estamos en ese lapso de 1600 a 1700 después de Cristo. Entonces, ya estamos dejando el absolutismo, porque recuerda, las monarquías empiezan a caer, empiezan a transformarse las sociedades, la gente empieza a cuestionar, la iglesia empieza a perder poder. Recuerden el año de 1439, donde se comete el primer regicidio de la historia, donde en Inglaterra, después de la revolución gloriosa de Oliverio Cromwell, se lleva a juicio por primera vez en la historia al rey Carlos I de Inglaterra, de la dinastía Plantagenet. Este Carlos I de Inglaterra no podría creer en su mente que lo estaban llevando a juicio. O sea, era increíble para él. Decía, a mí me están llevando a juicio al rey. Están locos ustedes, súbditos, mortales. Yo hablo con Dios. Yo me comunico telepáticamente con el Señor y ustedes me quieren, yo no reconozco su poder. Y ustedes, su autoridad es inexistente para mí. Yo soy el rey. Mi sangre es divina, ¿no? Y lo estaban llevando a juicio.
Y justamente Oliverio Cromwell, como tenía tanto respeto a la monarquía, le pide a Carlos I que desista de su posición, que acepte ciertos derechos para la gente, porque no quería que lo condenen. Y el rey pues dice, oye, tú me pides cosas a mí, tú eres un gusano. ¿Cómo vas a pedir cosas? Yo soy el rey, arrodíllate, besa los pies. Y el pobre de Oliverio Cromwell, con el dolor en su corazón, tuvo que ejecutar la sentencia y le cortó la cabeza, bueno, no directamente él, pero la sentencia era la ejecución, la decapitación, y le cortó la cabeza a Carlos I de Inglaterra. El primer regicidio en la historia. Todas las monarquías en el mundo explotaron. Todas, Alemania, Francia, España, Italia, Dinamarca, todas las monarquías. Los reyes empezaron a orinarse, a temblar, a tener miedo. Decían, Dios mío, ¿qué está pasando? Nuestra sangre azul ya no sirve, ya no vale, nos están matando. Y empieza a transformarse esa concepción divina del rey a un mortal más. ¿Por qué? Lo decapitaron, pues, ¿y qué pasó? Cayó un rayo sobre la tierra, nos partió, nos hemos muerto, nos dio lepra. ¿Qué nos dio? No nos dio nada. Y lo matamos. Así como cualquier ser humano, como cualquier mortal. 1400, ¿no? Entonces ahí se consiguen los famosos Bill of Rights, la Declaración de Derechos 1616, que es el documento más importante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. De ahí nace todo lo demás de la Declaración de Derechos en Inglaterra, del Bill of Rights, nace todo lo demás. Todo lo que viste tú, la Declaración de los Derechos con la Carta de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con la Revolución Francesa en 1789, la Declaración de los Derechos de Viena, los Derechos de Berlín, todas las declaraciones nacen en virtud a ese acto. Entonces, ya estamos en un escenario diferente. Ya se rompe ese absolutismo del monarca y se rompe ese absolutismo del papa, de la iglesia. Ustedes, antes en la iglesia iba a una zona y luego decía, no sé, le gustó pues un castillo, ¿no? Por su autoridad de su santidad del papa, este castillo es de la iglesia, ahora está confiscado, ¿no? Y tú le podías decir algo, oye, no, ¿cómo? Es mi castillo, es mi herencia familiar. No, señor. Ah, si no quiere, muy bien, el Tribunal del Santo Oficio va a venir por usted y lo vamos a quemar por hereje, por no aceptar los mandatos de Dios, ¿no? ¿Ustedes creen que hoy, 2023, puede venir alguien de la iglesia y decirles eso? ¿Sabe que, señor, su departamento queda confiscado para el Papa o su carro queda? Ustedes que van a hacer, se van a reír, ¿no es cierto? Se van a reír en su cara, le va a decir, curita, por favor, no, está bien que es fin de semana, sábado, ¿no? Quiero divertirme un poco, pero ya vaya a su iglesia que mañana tiene misa, ¿no? Le vas a decir eso, pero en ese tiempo era imposible que hagas eso. Entonces, estamos en un cambio social, estamos pasando de 1600 a 1700, están estallando las revoluciones en el mundo, y ahí empieza a hablarse justamente de este Estado. El Estado no puede ser despótico como era el Papa y como era el rey. No puede ser. Si hemos creado un Estado, todos los seres humanos, todas las personas, no podemos crear pues un Estado despótico. No podemos crear un Estado abusivo. Entonces tenemos que regular este Estado. ¿Y cómo lo vamos a regular? A través del derecho, ¿no? Entonces, al principio cuando dicen, oye, tenemos que sancionar pues a la gente, ¿cómo le sancionamos? Vamos a aplicar pues lo que se aplicaba en el Corán, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Ya tú me robaste, te corto la mano, tú viste desnuda a mi mujer, te saco un ojo. ¿Vamos a hacer eso? ¿Lo vamos a aplicar? No, no, ¿cómo aplicamos? Vamos a aplicar como se decía en el derecho romano, a través de multas, sanciones económicas, cárcel o crucifixión de acuerdo a la gravedad del delito. ¿Cómo vamos a aplicar la pena? Entonces empieza a discutirse esa proporcionalidad de la pena, ese uso de la pena. ¿Y a quién le aplicamos la pena? ¿Cómo sabemos si no nos mienten, si están diciendo la verdad? Entonces empezamos a hablar
a desarrollar el sentido abstracto de la pena desde una posición kantiana, filosofía kantiana, el ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Para aplicar una pena tenemos que ver a la persona que le vamos a aplicar una pena. Si esa persona tiene una reputación mala y la gente dice, oye, que ese es un desgraciado, que es un abusivo, que es un violador, que es un ladrón, que es un tal, ah, no, pena severa, pues tiene que ser una pena severa. Pero si la gente dice, no, que ese es un caballero, que es muy correcto, que es muy respetuoso, que es un hombre ejemplar, ah, no, no podemos aplicar la pena. No, no, no. Entonces, ¿te das cuenta? Una filosofía del ser, del análisis del sujeto para la aplicación de la pena. Por eso decía Emmanuel Kant, obra de tal modo que tu comportamiento pueda ser observado por todos, incluso a favor tuyo, de tal forma que si tienes un problema, la gente va a decir, no, ¿cómo? Como, imaginemos, ¿quién? Edwin, por ejemplo. Edwin. Edwin es una persona pues respetuosa, amable, es un caballero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sentenciarlo a Edwin? ¿No? ¿Qué pena le vamos a aplicar a Edwin? No le podemos aplicar una pena, porque no se lo merecen, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero imaginemos que Renan, que no es el caso, Renan también es un caballero, ¿ah? Imaginemos que Renan pues es un terrible, no es un Barrabás, un demonio es Renan. Entonces, lo capturaron por alguno y lo están implicando en un delito, hay que darle toda la pena, ¿no? Toda la sanción. Entonces, así empieza a desarrollarse el criterio para la aplicación de la pena. Posteriormente, resaltaron las teorías relativas. Estas teorías relativas justifican la pena en una sociedad de conflicto, asumiendo para ellas fines específicos, de acuerdo a la ideología del cual provenían. Por ejemplo, teníamos una prevención general y teníamos una prevención especial. Y aquí ya salimos de esas teorías abstractas que se apliquen la pena en función al ser, al sujeto, y empezamos a ingresar a unas teorías relativas. Unas teorías relativas que pueden ser la prevención general o pueden ser la prevención especial. ¿Qué es la prevención general? Dentro de este esquema de la prevención general se pueden encontrar subniveles, como el de la prevención general negativa y la prevención general positiva. Si bien es cierto, ambas van a compartir la idea de intimidación como instrumento de política criminal, pero tienden a minimizar las acciones delincuenciales y se van a diferenciar que la primera se utiliza como medio de prevalencia, intimidación pura ex ante, como un efecto animalizador del hombre, y la segunda se mueve en un esquema de advertencia intimidatoria, afirmación positiva del derecho penal, ¿no? Como afirmación de las convicciones jurídicas fundamentales. Entonces, acá tenemos que tener algo claro para entender esto, ¿ya? Pasamos de este sentido abstracto de concebir la pena y enfocándonos en la naturaleza, en el ser, en el objeto, en la persona, de acuerdo a la persona se aplicaba o no se aplicaba la pena, y estamos de 700 al 800, estamos pasando a un criterio de prevención general y prevención especial. Entonces, cuando entramos a discutir el criterio de prevención general, nos dice, no, la pena no se aplica pues en virtud al ser. No podemos aplicar en virtud al ser, no. La pena nos tiene que servir para que la gente entienda que no puedes cometer delitos. Porque si cometes delitos, te va a ir mal. Es como tu papá, ¿no? Tu papá te advierte, te dice, ¿sabes qué? No, estás haciendo berrinche, entonces no hagas berrinche, ¿no? Y sigue haciendo berrinche, rompe los platos, grita, patea al papá, escupe a la mamá, un terrible niño. Entonces el papá dice, muy bien,
Sigues haciendo berrinche, te voy a dar 3 correazos, ¿no? Pero el niño, sigue pateando, escupiendo, haciendo lo que quiere. Entonces viene el papá y ¡pum, pum, pum! 3 correazos. Ojo, esto en la actualidad no se aplica, ¿no? Recuerden que estamos viendo el pasado. Ahora tienes que usar otras técnicas para poder llegar a tu hijo, ¿no? No puedes hacer lo que se hacía hace no mucho, ¿no? Hace 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño que se va a revolcar en el suelo de dolor por esos 3 correazos que le ha dado su papá, uy, cuando va a llegar un segundo escenario, entonces si empieza a hacer berrinche, su papá le va a decir, ya sabes qué pasa cuando haces berrinche, ¿verdad? Uy, y el niño al toque se va a poner nervioso, ansioso, porque va a recordar ese evento traumático, ¿no? Ese evento agresor estresante. Entonces el niño automáticamente se va a bloquear y se va a callar y se va a sentar. ¿Por qué? Porque recuerda el evento agresor, ¿no? El evento traumático. Entonces, eso es la prevención general. Es decirle a la gente, oye, pórtate bonito, ¿ah? Porque yo he estado, te voy a sancionar. Entonces, cuando hablamos de prevención general negativa y prevención general positiva, la diferencia es bien fácil. Ambos usan a la pena como símbolo de sanción. Entonces, yo quiero prevenir usando la pena como un símbolo de sanción. Pero cuando uso la prevención general es intimidación pura, ex ante a la comisión del delito, ¿no? Y el efecto animalizador del hombre. Ejemplo, se cuelgan los carteles, ¿no? Pena de muerte para los ladrones, para los homicidas, para los violadores. Entonces, eso empiezas a colgar en toda la ciudad. Recuerda que estamos 1700 a 1800. Ya recuerda que no mandas un WhatsApp, no subes tu historia con la pena subió a tanto. No existía eso, ¿no? Entonces, se pegaban los carteles pues en las plazas. En ese tiempo la gente no tenía radio, no tenía televisor, no tenía nada. Si quería informarse de algo, todos iban a la plaza. Y en la plaza veían los carteles ahí pegados, ¿no? Uy, pucha, ahora nos van a quemar, o te corto la mano, te corto el dedo, o violación para el violador, o pena de cárcel, cadena perpetua. Se colgaban ahí las penas y la gente decía, uy, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? No hay que cometer delito, no hay que estar tranquilitos. Oye, pero te estás muriendo de hambre, no tenemos comida, igual vamos a morir, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces era un efecto de intimidación pura. Y para que la intimidación sea eficiente, tenías pues que animalizar al hombre, tenías que sacar y mostrarlos, ¿no? Los que están ahí con cadena perpetua, todos desnutridos, leprosos, ahí en los penales abiertos, ¿no? Recorridos, vengan acá y miren cómo están los que han cometido delitos, ¿no? Tú los veías ahí como animales, ¿no? Harapientos. Y uy, tú te asustabas y decías, no cometeré delitos, me moriré de hambre, mi tripa se juntará y no cometeré delitos, no robaré ni un pan. Así funciona la prevención general negativa, intimidación pura. La prevención general positiva, por su otro esquema, es no vamos a irnos, no vamos a irnos a intimidar al sujeto, sino vamos a hacer, a, a mostrarle el lado positivo de la norma, del derecho. Vamos a decirle que el derecho penal está para protegerte, está para cuidarte, está para ayudar a que la sociedad conviva. Y vamos a decirle a la gente que, oye, te conviene ser un buen ciudadano, porque si eres un buen ciudadano, el derecho penal te va a proteger a ti como buen ciudadano y va a castigar a los malos, a los enemigos de la sociedad. Entonces, en esta prevención general positiva, se trata de mostrar al sistema como algo bueno, como el superhéroe, el salvador, ¿no? Es como Superman. El sistema, el derecho penal, es el Superman, es el héroe que te va a ayudar a que tú vivas en paz.
Tú que quieres vivir en paz como un buen ciudadano, yo, derecho penal, soy tu héroe, te voy a ayudar. Solo hazme caso, ¿no? Entonces, es lo mismo. En vez de aplicar una intimidación pura, vas a aplicar una afirmación positiva para demostrarle que el sistema funciona, ¿ya? Entonces, eso es la prevención general, en sus dos vertientes, positiva y negativa. Luego, la sociedad sigue evolucionando y los pensadores del derecho siguen discutiendo y dicen, oye, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos acá? Yo creo que la prevención general no sirve. Hay que sacar una prevención especial. ¿Qué es la prevención especial? Ambas concepciones relativas especiales de la pena que no se interesan por la publicitación de los efectos de las conductas desviadas o delictivas, sino por la individualización de la gente y su consecuente inocuización a los no susceptibles de corrección y corrección a los delincuentes ocasionales. O sea, la prevención especial dice, oye, ya no podemos estar sacando los carteles, ya no podemos estar asustando a la gente, intimidando, eso no sirve, porque la gente igualito va a cometer delitos, porque tiene hambre, no tiene casa, vivimos en hambruna, en miseria. Entonces, no sirve de nada. Igualito, al contrario, se rebelan más. Entonces, hay que aplicar la prevención especial. Y en esta prevención especial, ya no intimidamos, ¿no? Sino vamos a encargarnos de identificar a las personas que cometen delitos. Es ahí donde aparecen los famosos persecutores del delito. Ahí es donde aparecen los famosos fiscales. ¿Cuántos amigos tenemos fiscales, no es cierto? Muchos amigos fiscales. ¿Cuántos amigos fiscales o que trabajan en la fiscalía también estarán conectados acá? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos? Un montón. Entonces, ahí nacen los famosos persecutores del delito. Aquellas personas que tienen que identificar en la sociedad a quiénes son los que cometen delitos. Y no decir a todo el mundo, no decir a todo el mundo, oye, te vamos a atrapar, que te vamos a hacer esto, te vamos a meter preso, cadena perpetua, pena de muerte. No, eso asusta. Eso hace que nuestra sociedad se vuelva violenta, agresiva. No hay que hacer eso. Calladito nomás. Es como que vivimos en el país bonito, tranquilo, todo es paz y amor. Y si vemos a un delito, ¡pum!, tenemos a nuestro persecutor. Y tú, persecutor, te encargas de ubicarlo, perseguirlo, conseguir las pruebas, ¡pum!, y lo atrapamos. Si este sujeto es primerizo, ¿no? No cometía delitos antes, es la primera vez que está cometiendo delitos. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Pum! Lo empezamos a corregir, ¿no? Pero si esta persona ya es un delincuente, pues que comete constantemente habitual, ya no son susceptibles, entonces, ¡pum!, lo inocuizamos, o lo desaparecemos, o lo matamos, o lo metemos cadena perpetua, pero lo desaparecemos de la sociedad, ¿ya? Cosa que no pueda atacar, ¿no? En el chat nos dice Villanueva Maquera, doctora, a mí no me van a castigar. Claro que sí, nadie tiene derecho a castigarte en esta sociedad ya evolucionada, ¿no? Entonces, la prevención especial también empieza a funcionar, ¿no? Empieza a funcionar. Y, y luego de esto, empiezan a desarrollarse las famosas teorías mixtas, ¿no? Las famosas teorías mixtas. Ahí tenemos, por ejemplo, al maestro Klaus Roxin, ¿no? Estas teorías tienen un desarrollo dual, ¿no? Según el maestro Roxin, tendríamos pues tres fases a las que el individuo debe enfrentarse.
La primera fase es la combinación, que se inclina por la prevención general, ¿no? En el sentido de que el derecho penal debe asegurar bienes jurídicos y debe asegurar el cumplimiento de las prestaciones públicas en el marco de la asistencia social, ¿no? Luego viene la aplicación judicial, que se inclina por la prevención también general, con el límite de la pena, para que ésta no sobrepase la culpabilidad, reconociendo a la sentencia penal un carácter preventivo especial. Y luego viene la ejecución de la pena, que se refiere a la resocialización del individuo, destacando el criterio preventivo especial sobre el general. Entonces, en estas teorías mixtas es donde se empieza a trabajar ya el esquema más actual que se tiene, ¿no? Tenemos 3 momentos para la aplicación de la pena. Primero, el derecho penal te tiene que seguir indicando, no con los carteles, porque ya estamos en otro tiempo, que sí, efectivamente tienes una sanción si cometes un delito, ¿no? Entonces, va a funcionar así. Entonces, si una persona comete el delito, le vamos a combinar, le vamos a decir, oye, ¿tú sabías que no podías cometer este delito, que lo que estabas haciendo era un delito, una acción no permitida, ¿no? Y luego teníamos que aplicarle la aplicación judicial, ¿no? Donde el Estado te dice, no te preocupes, tú eres primerizo, yo te voy a resocializar, yo te voy a ayudar, vamos a tratar esto y te vamos a ayudar, ¿no? Y luego viene la prevención especial, donde efectivamente vemos que por la gravedad del delito no lo podemos dejar libre, le ingresamos a un penal, le hacemos un periodo de 8 meses quizás y le empezamos a trabajar, ¿no? Psicológicamente para reinsertarlo a la sociedad. Entonces, en estas teorías mixtas trabajas los dos modelos, tanto el modelo de prevención general como el modelo de prevención especial, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país, el artículo 139, inciso 22 de la Constitución del Estado peruano dice lo siguiente: resulta sugerente que el adelantamiento conclusivo de los fines de la pena, tanto como el artículo 9 del título preliminar del Código Penal peruano, establecen como fines del régimen de ejecución penal, por tanto, como fines de la pena, a la prevención, protección y resocialización, reeducación y rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, debiendo entenderse como contenido de este precepto legal que los fines de la pena apuntan directamente a la triada relacional, base de las consecuencias jurídicas del delito. Delito, delincuente y pena. O sea, prácticamente estamos utilizando la famosa teoría mixta, donde nos enfocamos en el delito, nos enfocamos en el delincuente, en la pena y su reeducación, la reincorporación del penado a la sociedad. Hasta ahí, hasta ahí. Preguntas. Preguntas de lo que tenemos, de lo que hemos visto. Esta parte histórica, más filosófica. A ver, por el chat o alguien que quiera hacer una pregunta directa. Si está todo claro, digan, doctor, está todo claro, usted explica tan fácil que todo se entiende, que ya no hay necesidad de preguntas, ¿no? ¿Todo claro? ¿O No. preguntas? En el chat tenemos una pregunta, doctor, si me permite leer, doctor. Claro. Dice, ¿qué teoría se aplica en la actualidad en nuestra sociedad? Muy buena pregunta, Liz, o no sé quién. Aplicamos la teoría mixta en el Perú, ¿no? La teoría mixta. Porque justamente los fines de la pena van a hacer que conminemos al delincuente para que entienda que está cometiendo un delito y ese delito está tipificado en un artículo. Le hablemos de manera positiva del Estado, de que él no puede ser enemigo de la sociedad y le ayudemos a través de la resocialización, ¿no? Educación, trabajo, reinsertarlo en la sociedad. Entonces, actualmente en el Perú utilizamos una teoría mixta. Renan,
en caso de cadena perpetua ya no se cumple la resocialización? Muy buena pregunta, Renan, muy buena pregunta. Sí se cumple la resocialización, ¿ya? ¿Cómo? Si la cadena perpetua es para toda la vida, pero ojo, recuerda que puedes pedir después de pasar 20 años, puedes pedir a través de la ejecución penal tu libertad, por más que haya sido sentenciado a cadena perpetua, ¿ya? Entonces, sí podemos aplicar la resocialización. Kathleen Chuy, y en la prisión preventiva, miren, eso es complejo, ¿ya? La prisión preventiva es vulneratoria de derecho, desde mi punto de vista, es vulneratoria de derechos. La regla general es la aplicación en libertad de una investigación. La prisión preventiva es muchas veces, porque lo inaplican, lo usan mal en nuestro país, se convierte en un brazo muy arbitrario del Estado, muy destructor. Porque imagínate, una persona inocente que le mandes al penal 3, 4, 5, 6 meses, le destruiste la vida, le arruinaste la familia, le arruinaste el trabajo, le arruinaste la carrera. Y luego después, en apelación, sale a la sala y dice, uy, no, este no debería ir, este tiene arraigo, no tiene peligrosidad, tiene familia, tiene todo. ¿Por qué lo han mandado a prisión preventiva? De esa inmediata libertad. Después de 4 o 5 meses de cárcel, sales. Y te arruinaron la vida, porque basta que tú ingreses a un penal, ya te generan los antecedentes judiciales. Y en cualquier trabajo que postules va a salir ahí. Todos van a decir, oye, ¿cómo? Tú estuviste en el penal. Ah, eres un delincuente. Discúlpame, no contratamos delincuentes. Un momentito, señor. Acá está mi sentencia. Acá está donde el juez dice que se equivocaron conmigo, me han hecho un daño. Y por favor, yo necesito el trabajo. Ah, no, 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 no. Tráeme tu sentencia absolutoria. Con tu sentencia absolutoria yo te voy a creer, pero no podemos contratar en esta empresa delincuentes. Te arruinaron la vida, te arruinaron la familia, te arruinaron el trabajo con un error del Estado. ¿Y el Estado te repara? El Estado dice, oye, me equivoqué, toma 100,000 soles al menos para que vivas un tiempo hasta que alguien te dé trabajo o termines tu proceso penal que puede durar 3, 4, 5 años en el Perú. ¿Alguien te repara? No te reparan. No estamos en Estados Unidos, no estamos en Inglaterra, donde el Estado eficiente corrige sus errores. Acá no. Tienes que hacerle juicio al Estado. Y hacerle juicio al Estado durante 10 años para que consigas algo, después de la vulneración que te han hecho. Pero también hay otra postura que yo tengo, que me parece que se tendría que aplicar en nuestro país y no se aplica, para justamente evitar lo que sucede, lo que muchos de ustedes estarían pensando. Pero doctor, si realmente es un delincuente, si realmente es un asesino, si realmente es un violador, imagínense, tenemos al violador suelto y no le damos prisión preventiva porque garantiza, hay que defender los derechos de los imputados, ¿no? Y soltamos pues al violador. Y resulta que el violador al día siguiente, ¡pum!, tiene otra víctima, viola y mata a una chiquita, una niñita de 5 añitos. Ah, el Estado malo, ¿por qué no lo atrapó y por qué no lo metió al penal? ¿Por qué lo deja suelto? Tienen toda la razón. Por eso hay que ver otro mecanismo diferente al mecanismo que se está utilizando ahora, ¿no? Y tengo una idea, que no es una idea original, es copia del sistema americano, pero la podemos aplicar, ¿ya? Y esa me la recuerdan para decirles al final, ¿ya? Me hacen recordar, ¿cuál es el sustituto a la prisión preventiva, doctor? ¿Ya? Me recuerdan para decirles al final, ¿ya? Entonces, eso pasa, querida Kathleen, en el tema de la prisión preventiva, ¿no? Es complejo. Ahí no hay pena, pues. Ahí ni siquiera se ha cumplido la pena, está en investigación. Puede ser inocente o puede ser un desgraciado también. Entonces, es complicado, ¿ya? Después, Renan, la declaración del agonizante está parametrada. La declaración del agonizante, o sea, una persona que ha recibido un balazo, por ejemplo, y quiere declarar, no entiendo mucho tu pregunta, mi querido Renan, ¿no? La declaración del agonizante está parametrada, o sea, si está agonizando, tú quieres decir que, no sé, como que firme un testamento o algo y tenemos que, eh, no lo sé, no te entiendo mucho. Villegas Francisco, la prisión preventiva vulnera el principio, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que hacer algo porque
hay ese peligro. Si nosotros lo dejamos libre y es un asesino, es un homicidio, es un ladrón, y lo atrapamos robando celulares, lo detenemos 48 horas, luego no hay prisión preventiva, lo dejamos libre. Al día siguiente le roba a un estudiante universitario su celular. El estudiante universitario se resiste, ¡pam! Le mete 2 balazos en el corazón, lo mató, ¿no? Y acaba de salir de la cárcel hace 2 días. ¿Mm? ¿Por qué no le dieron prisión preventiva? ¿Por qué no lo aseguraron al delincuente? Entonces, ahí tenemos que trabajar de otra manera, de una manera más inteligente, ¿ya? Y eso me recuerdan al final para decirles lo que pienso que deberíamos aplicar, ¿ya? En vez de la prisión preventiva. Liz, ¿y eso quién lo indemniza? ¿No hay forma hoy día? Claro que sí, el Estado tiene que indemnizar. Recuerden ustedes, tienen su código penal, acá tengo mi código. ¿Ya? Cojan su código penal, ¿no? Y váyanse más específico todavía al Código Procesal Penal, ¿no? Al Código Procesal Penal. Y eso les va a servir para que exijan su indemnización, ¿ya? Y en el Código Procesal Penal, váyanse al título preliminar, ¿ya? El título preliminar son los, más que principios, son los artículos rectores de todo el código. Los artículos rectores de todo el código, ¿no? Entonces, acá, título preliminar, artículo 9, ¿no? Derecho de defensa, ¿no? Numeral 3, el proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información, participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada de velar por su protección, ¿no? Después, ¿dónde está? Protección. Ya. Acá está. Título preliminar, artículo 1, sobre la justicia penal. Numeral 5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Aquí está. Oye, el efecto no hace que veas. Coge tu código procesal penal y revisa el título preliminar. Coge el artículo primero, el numeral 5. El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Eso está en el título preliminar, que es el verbo rector. Es el verbo rector, ¿no? Tenemos también en el tema de la indemnización en la Constitución, como dice Jeremy, también tenemos en la Constitución, también tenemos en el título preliminar del Código Penal, no del procesal, también lo tenemos ahí. En teoría, porque en la práctica, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que hacerle juicio al Estado. En el Estado americano, no. En el sistema americano te metieron preso, se equivocaron. El Estado inmediatamente corrige. ¿Sabe qué, señor? Señor Villegas Rondoy, Francisco, 1000 disculpas. El Estado americano le ofrece las disculpas, queda usted en libertad. Y el Estado te hace el proceso mismo y no demora más de un par de meses para indemnizarte. El mismo Estado. ¿Sabe qué, señor Díaz Rondoy Francisco? Su indemnización, $1.000.000. $500.000, $800.000, $200.000, de acuerdo a la gravedad o al daño que te haya generado el Estado. El mismo Estado. No tienes que hacerle juicio, porque ese Estado respeta a sus ciudadanos. En el Perú, tienes que hacer juicio. Yo tengo a 3 clientes en juicio contra el Estado por errores judiciales donde sacamos absueltos sus procesos y el Estado sinvergüenza, ¿tú crees que reconoce algo? Al final va a reconocer porque le vamos a ganar. Porque le vamos a ganar. O sea, no hay forma de que perdamos ese juicio, por más que la hagan larga, por más que nos cambien de juzgado, por más que nos despachen después de un año, un escrito, por más lo que quieran. Igual le vamos a ganar al Estado peruano. Igual va a haber una indemnización. Igual. ¿Por qué? Porque está en la ley, está en la Constitución, está en nuestros códigos. Igual le vamos a ganar. Pero de 100 personas sentenciadas o 100 personas con errores judiciales,
1, 2 o 3 de 100 le demandan al Estado. El resto está cansado, está hastiado, no tiene dinero, está hasta acá, está... Lo último que quiere ver es un proceso, está asqueado con el sistema, se quedó traumado por la cárcel, o sea, está tan débil mentalmente que no puede sostener un proceso contra el Estado. Y el Estado se aprovecha de eso, ¿no? Entonces, eso es una triste situación, pero tenemos que cambiar eso. Nosotros tenemos que cambiar eso, ¿no? Jacqueline, ¿qué pasa si la gravedad con pruebas demuestra que existía el delito y el fiscal deja pasar el tiempo y no acusa al investigado? En ese caso, ¿qué pasaría si todo delito se sanciona? Ya imaginemos en el escenario, Jacqueline, que pones que llegamos pues a una prescripción. El fiscal ineficiente no actuó nada, no hizo nada y ¡pum! Prescripción. Prescripción de la acción penal. Y murió el delito. Obviamente ya no puedes ejecutar la sanción. ¿Qué haces? Si tienes evidencias pues, de la denuncia y de la inacción de la fiscalía, tienes que denunciar al fiscal. Tienes que denunciarlo, porque si no, no sirve. Yo tengo, justo el día de ayer, a la oficina llegó una cliente, me dice, doctor, por favor, quiero que lleve mi caso, ¿no? Es un caso de negligencia médica que seguramente muchos de ustedes lo han visto. Está saliendo en reportajes, hoy día también creo que a las 9 de la noche está saliendo un reportaje o a las 8, sobre una señora que fue a hacerse pues un, una operación, una cirugía y terminó muriendo, ¿no? No vamos a dar más detalles por el tema. Terminó muriendo. Entonces, ahí había una inacción por parte de la fiscalía, una inacción por parte de los operadores de justicia. ¿Y dónde están los autores del delito? Muchos dicen que ya están fuera del país. ¿Qué sanción hay? ¿Cuánto vale la vida en el Perú? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que actuar. Tienes que actuar contra el Estado, porque si no actúas, simplemente se genera impunidad. Y cuando se genera impunidad, el Estado dice, o los que trabajan, porque recuerda, el Estado es un ente artificial, la gente que trabaja en el Estado, jueces, fiscales, etc., dicen, oye, lo hice y no pasó nada. Entonces lo puedo volver a hacer y no pasó nada. Entonces no debemos dejar que no pase nada. Eso es muy importante, ¿ya? Rondoy, proceso inmediato en flagrancia. O sea, cuando está muriendo dice el nombre del que lo mató, ¿no? Dice Renan. O sea, él está muriendo y dice, me mató Juan, ¿no? Juan me mató, ¿no? Y tú quieres usar esa declaración. Si la tienes, no sé, grabada o te pones de testigo, es complicado. Si tú, todo el mundo tiene celular ahora, ¿no? Entonces está muriendo y dice, que yo sé quién me mató, estoy muriendo, ¡pam! Coges el celular y empiezas a grabar, ¿no? ¿Quién te mató? Oh, fue Juan, Juan el vecino del frente. Y se murió, ¿no? Pero lo tienes registrado, pues. Tienes prueba, lo ingresas adecuadamente a través de la fiscalía o a través de la notaría, ingresas el medio de prueba al proceso y listo, ya te sirve. Pero si es que no lo dijo y tú estás como testigo, te presentas como testigo y te incorporas tú al proceso para dar ese testimonio, ¿no? Entonces, también puede servir, ¿ya? Eso aplica a las detenciones sin fundamento, sí. Catelín dice, entonces, una decisión viola un derecho y garantía constitucional, pero a pesar de eso, los jueces aceptan el requerimiento fiscal. Sí, Catelín, pasa muy común. Los jueces en el Perú hacen cualquier cosa, los fiscales en el Perú hacen cualquier cosa. No todos, hay muchos jueces amigos míos que respeto mucho, muchos fiscales amigos míos que respeto mucho, pero hay una gran mayoría pues no deberían estar donde están, ¿no? ¿Por qué delito se le denuncia al fiscal? ¿Por qué delito le puedes denunciar al fiscal? Puedes usar prevaricato, puedes usar abuso de autoridad, puedes usar omisión de funciones, puedes usar varios tipos penales de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Alteración de la prueba, de acuerdo a la naturaleza del hecho, ¿ya? Jacqueline, sí, por favor explique, doctor, ¿cómo se denuncia al fiscal? Si no acusa, resuelve la prescripción. Jacqueline,
para el final. Vamos a avanzar, ¿ya? Hazme recordar al final, 2 preguntas me tienen que hacer recordar cuál es la alternativa a la prisión preventiva y cómo vamos a denunciar a nuestros amigos fiscales. Ahí tengo un video, ¿ah? Creo que tengo un video en una de las redes sociales, ahí busco mi video, ¿ya? Entonces, muy buenas preguntas. Vamos a avanzar para tratar de terminar en el tiempo todo lo que... Este es un tema muy rico, ¿ya? Ese tema que ha organizado ANDAP es un tema muy rico porque tiene bastante historia, bastante filosofía, pero es imposible volar el tema en 2 horas, ¿no? Entonces, es por eso que yo tengo que correr, ¿no? Bueno, las penas, eso ya no vamos a perder mucho tiempo acá. Hay penas privativas de la libertad cuando te van a mandar a la cárcel. Hay penas restrictivas de la libertad donde no te privan totalmente, o sea, no te van a mandar un penal, ¿no? Pero sí te limitan, ¿no? Está regulado en el artículo 30 del Código Penal, ¿no? Penas que restringen la libertad de tránsito y la permanencia. Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Si eres un extranjero, fuera, te vas del país, ¿no? Por ejemplo, la expatriación tratándose de nacionales y la expulsión tratándose de extranjeros, ¿no? Entonces, te expulsan o te expatrian, ¿no? Estos son penas restrictivas de la libertad, ¿ya? Luego tenemos las penas limitativas del derecho, que está regulado del artículo 31 al 40 del Código Penal. Estas te van a dar sanciones que limitan el ejercicio de determinados derechos. Por ejemplo, la prestación de servicios comunitarios. Te dicen, ¿sabes qué? Vas a ir todo a cumplir 100 horas de jornada de trabajo comunitario, no sé, al penal, a un asilo, a un hospital, a un colegio, ¿no? Entonces, ahí tienes una pena limitativa de derechos. O te dicen limitación de días libres. Por ejemplo, todos los domingos, todos los de sábado a domingo te vas a internar en un penal, ¿no? Para que veas cómo es estar en un penal y aprecies tu libertad y no cometas delitos, ¿no? Entonces te limitan derechos, ¿no? La inhabilitación, ¿no? Ya no puedes conducir, ya no puedes manejar, ya no puedes hacer tal cosa, ya no puedes ser funcionario público, etc., etc., etc. Entonces, esas son las penas limitativas de derecho, ¿ya? Luego tenemos la pena de multa, que es la pena económica que se gradúa en virtud a los días multa, 120 días multa, 30 días multa, 200 días multa, en virtud a los días multa, 135. ¿Cómo sacas el día multa? En virtud a lo que ganas, ¿no? 10.000 soles, 5.000 soles, 20.000 soles o sueldo mínimo. Entonces ahí calculas los días multa. Luego tenemos la reparación civil, que es una pena accesoria que se evita justamente que tú inicies un proceso civil como hacía antes y tratas de manejarlo acá en la vía penal, ¿no? Ahora vamos a ir a la teoría del hecho punible, ¿ya? Que es parte también de la teoría del delito. Entonces, tenemos la famosa teoría del dominio del hecho. Esta teoría del dominio del hecho es una teoría restrictiva, por lo que distingue entre autores y partícipes, ¿ya? Teoría restrictiva. Esta sirve solo para los delitos dolosos, ¿no? El autor va a ser quien tiene el dominio del hecho, es quien domina finalmente la ejecución, los aspectos esenciales, y el instigador y cómplice van a intervenir en la ejecución del comportamiento, pero no tienen dominio de la realización, ¿no? Existen 3 formas de la manifestación del dominio del hecho. El dominio de la acción con relación al autor individual, el dominio de la voluntad con respecto al autor mediato y el dominio de la acción funcional con relación a los coautores, la división de roles, la división de trabajo, ¿no? Sistema diferenciador. ¿Qué nos dice el sistema diferenciador? Nos permite distinguir formas de intervención, autoría y participación, ¿no? Existen varias teorías para establecer los criterios con los que podemos hacer esta distinción. Tenemos, por ejemplo, aspectos importantes a tomar en cuenta. El carácter accesorio de la participación. No hay partícipe sin autor. ¿Quién es el autor? El que es autor no puede ser partícipe y viceversa. Los partícipes se encuentran en una relación de dependencia, de conducta con el autor. Distinción entre autor y partícipe. Esta distinción solo se hace en delitos dolosos. En los delitos imprudentes se sigue la teoría unitaria. No se distingue entre autores y partícipes, ¿no?
¿Cuáles son los delitos imprudentes? Aquellos que carecen de dolo, ¿no? Ahora, tenemos que entender la autoría para justamente seguir viendo cómo vamos a aplicar la pena. Tenemos la autoría directa, el artículo 23 que nos dice, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo comentan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esa infracción. El autor principal o directo es el sujeto que domina la acción, realizando personalmente el comportamiento descrito. Casos de autoría accesoria. ¿Qué pasa si dos personas disparan simultáneamente a otra sin saber de la existencia de la otra persona que disparó? ¿No? Por ejemplo, contratas a dos sicarios para matar a una persona. Entonces los dos sicarios ubican al sujeto y ¡pum! Le disparan. No tenemos una coautoría accesoria, ¿no? Luego tenemos la tesis de la autoría mediata, el hombre de atrás, artículo 23. El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo comentan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esa infracción. Es autor mediato quien no realiza directa o personalmente el hecho, sino se sirve de otra persona, de quien actúa como intermediario y quien es, en definitiva, lo realiza. El autor mediato aprovecha o utiliza la actuación de un intermediario para alcanzar su fin delictuoso. El intermediario o autor inmediato realiza la acción ejecutiva, pero el dominio del hecho lo tiene quien no actúa. El instrumento actúa sin libertad y sin consentimiento. Puede ser víctima de un engaño, puede ser por coacción, por sufrimiento, por situación de inculpabilidad. Luego tenemos la coautoría. El artículo 23 señala que el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que cometan conjuntamente serán reprimidos con pena establecida para esa infracción. Son coautores quienes realizan el hecho conjuntamente a lo que se implica la decisión colectiva de la realización de la infracción y hacen colaboración conjunta, consciente, voluntaria. La Corte Suprema ha establecido ciertos criterios para la coautoría. Primero, decisión común de cometer la infracción, lo que posibilita una división del trabajo, distribución de funciones. Debe existir un elemento subjetivo, un acuerdo previo, común, que debe forjar en común voluntad de realizar el delito. Según la teoría del dominio del hecho, existe dominio funcional del hecho cuando cada agente se basa en la relación y en la decisión de actuar. Ejecutan elementos de la actividad delictuosa y la ejecución de la infracción se presenta como realización mediante una división de tareas, de una resolución tomada conjuntamente, ¿no? Esa es la coautoría a criterio de nuestra Corte Suprema. Después, la coautoría también tiene que tener un aporte esencial, de modo que el retiro del aporte de uno de los intervinientes puede ocasionar la frustración del plan de ejecución. Se debe tomar parte en la fase de ejecución, donde cada sujeto coautor tiene un dominio parcial del escenario delictivo. Dado que existe una división de tareas y funciones previamente acordada, el autor debe ejecutar una parte de los actos necesarios para la infracción, ¿ya? La coautoría tiene una contribución propia, cada autor debe contribuir a la realización de la infracción. Hay condiciones personales, cada uno de los autores debe poseer la calidad de autor, ¿no? Debe existir un ánimo similar, ¿no? Ánimo de lucro, ánimo delictivo, animus mecani, depende de la situación. La participación es otro escenario, ¿no? El partícipe no tiene dominio del hecho, el instigador tiene la conducta de provocar que un tercero cometa el delito, el instigador puede recurrir a ruegos, ofrecimientos, recompensa, aprovechamiento de sentimiento, violencia, amenaza. El artículo 24 dice, el que dolosamente determina a otro cometer el hecho será reprimido con la pena que le corresponde al autor como instigador, ¿no?
Complicidad. El hecho de colaborar con el autor mediante consejos, actos concretos. Se analiza el carácter indispensable o la contribución para distinguir entre cómplice primario y cómplice secundario. El artículo 25 dice: el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor, ¿no? Ya. Ahora, antes de entrar a este tema de estructura de delito y faltas, vamos a explicarles esto y pasamos a una rondita de preguntas, ¿ya? Eh, Les he querido leer el texto casi de nuestro código en cada punto para que lo tengan, pero ahora lo vamos a hacer fácil, lo vamos a explicar de tal forma que vamos a entender la diferencia entre autor, coautor, autor mediato, autor directo, autor indirecto, cómplice, instigador y partícipe. Todo esto tenemos que tener claro para manejar nuestra teoría, bien nuestra teoría del delito, porque inclusive de esto podemos ejercer defensa. Y si no sabemos esto como jueces o fiscales, pues estamos terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos? Fácil. ¿Cómo distinguimos un autor, un coautor, un autor mediato, un autor directo, un autor indirecto? ¿Cómo lo distinguimos un autor intelectual? Primero, lo que tenemos que tener claro es el concepto de autor. Entonces, el autor, primero el autor en general, ¿ya? El autor de una comisión delictiva va a ser el sujeto, la persona que tiene todo el dominio del hecho delictivo. Todo el dominio del hecho delictivo. Ustedes saben que para cometer un delito existe una fase interna del delito y existe una fase externa del delito. La fase interna es los famosos actos preparatorios, ¿no? El pensar, el idear o el tener primero la necesidad de cometer el delito, el idear cómo voy a cometer el delito y luego tener la resolución de ejecutar el delito. Todo eso está en la mente de la persona, ¿no? En la mente de la persona. La ideación, la planificación, ¿no? Y la disposición de ejecución. Eso es muy importante. Cuando consigues esa disposición de ejecución, dices, ya hoy día voy y cometo el delito. Hoy día. Obviamente los delincuentes avesados, ya pues su vida es cometer delitos, ¿no? No tienen que tener, su resolución va en una, su fase interna es quiero cometer delito, y punto. No hay tanto análisis, ¿no? Como una persona que va a cometer delito por primera vez. Entonces, ese autor tiene esa fase interna y luego tiene esa fase externa, que la fase externa va a desplegar la ejecución delictiva hasta conseguir la consumación del hecho delictivo. Entonces, el autor va a ser esa persona, la que va a manejar todo el escenario delictivo, la que va a manejar desde la fase interna hasta la fase externa. Ese es el autor, ese es el autor. Entonces, una vez que tenemos claro qué es el autor, empezamos a entender sus diferencias que son simples. Entonces, el autor intelectual, por ejemplo, va a ser quien ha planeado todo, ha desarrollado todo y ha compartido con otra persona esa idea. Y desarrolla a través de esa persona ese delito, a través de esa persona, ¿ya? Sin manejar la voluntad de la persona, porque esto es muy importante, la diferencia. Si yo manejo la voluntad de la persona, ya no soy autor intelectual, sino soy autor mediato, porque tengo dominio de la voluntad. Entonces, ¿te das cuenta cómo rapidito estamos diferenciando entre un intelectual y un mediato? Porque ya tenemos claro quién es el autor, el que tiene todo el dominio del escenario delictivo, tanto interno como externo. Ese es el autor. Pero puede ser un autor intelectual. Entonces, el autor intelectual no va a desarrollar directamente el delito. O puede ser un autor mediato, el que tiene control, dominio de la voluntad. Ejemplo, Walter Ramos, imaginemos pues que es mesero en un restaurante. Entonces yo quiero matar a Víctor Eduardo, ¿no? Porque él me quitó la enamorada, pues, ¿no? Yo justo que me iba a casar estaba enamorado y apareció Víctor Eduardo y me quitó la chica. Entonces yo quiero matarlo, pues. Entonces yo sé que Víctor va a comer todos los días en ese restaurante. Entonces, Walter
es un mesero. Entonces le va a servir una sopa. Le hago el seguimiento tal, ingreso de tal manera que le pongo veneno en la sopa, ¿no? Y Walter le lleva la sopa a Víctor. Walter no sabe nada, ¿no es cierto? Y Víctor se come la sopa, bla, 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 vomita ahí en plena mesa y muerto por robar a las chicas de otros. Muerto, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo dominio de todo el escenario delictivo. Walter ha sido simplemente un instrumento para la comisión de ese hecho delictivo. Entonces, yo soy el autor intelectual. Y Walter estaría exonerado inclusive de la responsabilidad si es que se acredita que no tiene participación ninguna del delito, que solo se lo hemos instrumentalizado nada más, ¿ya? En otro, ¿cuál sería la diferencia con el autor mediato? Por ejemplo, yo quiero cometer un delito y entonces busco a Claudia Yuen, y le digo, mira, Claudia, necesito que, mismo ejemplo, ¿no? Quiero matar a Gustavo Rosas. Entonces, yo sé que tú trabajas en una lavandería, ¿no? Tú le lavas la ropa y siempre dejas su ropa. Entonces, en su ropa interior, en su viviría o en su camisa, le vas a poner esta sustancia. Esto es una tipo crema, vas a rociar todo ahí y cuando él se ponga, se va a morir. Va a estar un rato y muere, porque eso veneno a través de la transpiración va a entrar en su cuerpo. Entonces Claudia dice, estás loco, como dice, eres un nuevo delito. Ah, muy bien, yo tengo a tu hijita. A tu hijita la tengo acá capturada, mira, la he secuestrado. Si tú no lo haces, voy a mandarte la cabeza de tu hijita en un sobre, ¿no? Claudia se trauma, ¿no? Dice, Dios mío, ¿qué? No, sí, te la mando en un sobre, su cabecita, ¿no? Entonces ya sabes, yo soy loco, yo estoy dispuesto a todo, ¿eh? Así que ya sabes, Claudia, ¿haces o no haces? Entonces, Claudia no tiene control de su voluntad, está bajo el dominio por la amenaza que ejerzo, está bajo el dominio mío. Entonces lo va a hacer, pues, ¿no? Que se muera Gustavo, que se muera su hijita, ¿no? Entonces lo va a hacer. Pam, 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 hace y consigo. Pum, desaparezco, su hijita la devuelvo y punto. Se cometió. No soy un autor intelectual, soy un autor mediato, porque tengo dominio de la voluntad. Ahora, clarísimo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo diferencio al coautor del cómplice o del partícipe? ¿Cómo diferencio? Entonces, cuando hablamos de coautor, estamos hablando que todos, uno, dos o tres, los que sean, todos tienen que tener dominio de todo esto, de la fase interna y de la fase externa, todos. O sea, no puede haber alguien que no tenga ese dominio. Tienen que saber desde el inicio toda la planeación, toda la ideación, todo, hasta el final. Tienen todo el dominio, todos, dos, tres o cuatro. Imaginemos que somos cuatro. Desde el inicio yo sé, entonces vamos a hacer un robo, ¿no? Ya tú vas a entrar con el arma, tú vas a estar en la puerta con el arma, reduciendo para que nadie salga. Afuera tenemos un campana y uno en el carro para fugar. Vamos a hacer el robo. Ponte tú y digas, oye, el campana será pues partícipe, porque el campana no hace nada, solo está de campanita ahí. Es partícipe, ¿no? Campanita nomás. No, si él tiene todo el escenario, toda la ideación, entonces no es campanita, no es campanita, sino es autor, por más que su ejecución esté delimitada, muy cortita, muy chiquita, poco trascendente, por más que sea, es autor. Entonces sería un coautor. Imaginemos que nos falla pues Juancito, o Richard nos falla. Richard que tenía que manejar la móvil. No tenemos, en nuestra campanita no sabe manejar móvil, el otro no sabe usar el arma, no. Tenemos que conseguir a alguien. Entonces conseguimos una persona que está haciendo taxi y le digo, oye, espérame aquí, te voy a pagar 200 soles la hora, necesito una movilidad muy rápida. ¿Ya? Ah, ya, muy bien, 200 soles la hora, pucha, se me hizo el día, dice el taxista, ¿no? Entonces, ya párame en esta esquinita, ¿no? ¿Ya? Entonces lo espera. Ahí. Entonces, ¡pum! Salen corriendo, ¿no es cierto? Todos nosotros somos la banda del Choclito, salimos corriendo, ¡pam! Con la cartera, con el celular, con todo lo que hemos robado en una tienda.
¡pam! Nuestra campanita también, Richard, nuestra campanita, ¡pum! Está ahí. Y entramos al carro, ¿no? Y el taxista del carro, ¿qué hago? Corre, acelera, no, pum, vámonos a, no sé, a Ventanilla, donde sea. Ahí, por ejemplo, este taxista no tiene el dominio de todo el escenario. No tiene el dominio. No tiene. ¿Por qué? Porque está solamente participando en una fase y no sabía lo anterior. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué lo vamos a sentenciar? ¿Por qué no lo excluimos? Porque lo están instrumentalizando. No lo instrumentalizan en ese caso, pues. ¿Por qué? ¿Tú crees que el taxista cuando ve corriendo ahí con carteras, con celulares, con bolsas, desesperadamente, no se va a dar cuenta que es un robo? Se va a dar cuenta que es un robo, pues se baja, deja el carro o hace algo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no puede participar. Si ya decide participar porque le van a dar el dinero, ya es partícipe del delito, ¿ya? Ahora, el partícipe tiene esa característica, no tiene conocimiento de toda la escena delictiva. El cómplice sí tiene un conocimiento mayor, ¿no? Diferencia entre el cómplice y el autor es que el autor tiene todas las fases completas, la fase interna y la fase externa. El cómplice no. Entonces, este cómplice puede participar y será cómplice primario cuando brinde auxilio doloso necesario. Y ese auxilio doloso necesario es tan importante que sin su accionar no se comete el delito. Y por eso recibe la pena del autor. Y será cómplice secundario cuando su ejecución pues no es tan relevante. Y si quitamos de la ecuación su actuación, el delito se sigue cometiendo, ¿no? Entonces, ahí están las principales diferencias. Nos dice Rafael, en la teoría de infracción de deber, autor y partícipe. Muy buena pregunta, Rafael. Y Jorge, si es amenazado para que maneje, ponte, ya dije, oye, te están robando, yo no voy a manejar, pum, le sacan el arma y dice, si no manejas, te mato, ¿no? Entonces sí, pues ahí sí puede ser instrumentalizado. Y sí lo podemos excluir, se puede excluir de la sanción, porque lo han instrumentalizado, no lo han amenazado. Pero eso se tiene que probar en todo el desarrollo del proceso, ¿ya? La teoría de infracción de deber, esto es muy buena, porque acá la posición de autor varía un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en la teoría de infracción de deber? Hay determinados tipos penales que tienen un catálogo distinto. Recuerden, toda conducta delictiva se manifiesta a través de una acción. La acción, como ustedes bien saben, puede ser la acción propiamente dicha o la omisión. O sea, el dejar de hacer también es una acción. Ojo, el dejar de hacer también es una acción. ¿Qué quiere decir? Que la manifestación de acción es acción. Y la omisión de esta misma también es acción. Entonces, justamente ahí, entendiendo estos conceptos, desarrollamos la teoría de infracción de deber. Hay determinados casos, ¿no? Hay determinados cargos, hay determinados puestos, hay determinadas condiciones donde el sujeto tiene una condición tal que tiene un deber de garante, tiene una obligación que cumplir, tiene una obligación, un deber, ¿no? Tiene un deber objetivo que realizar. Y cuando tienes ese deber objetivo que realizar, entonces ahí tienes tu catálogo de obligaciones. Y si tú no haces lo que tienes que hacer, eres pasible de infracción de deber, de cometer un delito de infracción de deber. Por ejemplo, trabajas en una municipalidad y te hacen a ti custodio de las arcas del Estado. Entonces tú tienes la obligación de proteger. Si alguien saca algo de las arcas del Estado, entonces tú tienes responsabilidad. Eres un policía, eres un bombero. Si estamos en la calle y nosotros caminamos, vemos un delito, pucha, nos podemos escapar y nos escondemos y al final no es nuestro rollo. Aunque no debemos ser así, debemos ser solidarios y tratar de ayudar siempre a la gente con el cuidado de que no nos lastimen, pero igual tratar de ayudar, aunque sea aviéntale una piedra de lejos, ¿no? Pero apunta bien porque de repente le das a la víctima. Entonces ahí en vez de ayudar estás empeorando, ¿no? Pero tenemos que tratar de ayudar.
Entonces, un policía, por ejemplo, que está en ejercicio en su día de Franco, ve una comisión delictiva, él tiene un deber de actuar, una obligación. Entonces, si no hace, se puede cometer un delito de infracción de deber. Entonces, en los delitos de infracción de deber, el autor tiene una naturaleza, una condición especial, una obligación funcional. Y si no tiene y si no cumple esa obligación funcional, ya sea por una acción o por una omisión, va a incurrir en ese tipo penal. Y el partícipe ahí generalmente no tiene esa obligación funcional y no tiene esa condición especial, porque muchas veces estos tipos penales están condicionados, no son tipos penales genéricos, sino tipos penales específicos, que están condicionados a cualidades especiales de la gente, ¿no? El funcionario, servidor público, el magistrado, fiscal, etc., etc., ¿no? El policía. Entonces está condicionado a la condición especial o el gerente general de una empresa, en personas, en delitos de las personas jurídicas también, por ejemplo. El gerente general no puede decir, oye, ¿yo qué culpa tengo si el trabajador está matando, violando? No, tú tienes un deber de garante, tienes obligación. Entonces tienes que cumplir, tienes que asegurar que no pasen esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia esencial. El partícipe en los delitos de deber no tiene una función de garante, no tiene una obligación, ¿ya? La teoría de inflación se aplica en el Perú. ¿Qué rige la teoría que podemos aplicar? ¿Quién rige qué teoría? La acción positiva, hacer todo lo que estamos haciendo, explicando acá, se aplica en el Perú, ojo, ¿ah? Todo. Nada de lo que decimos acá lo estamos aplicando fuera, o sea, todo lo que decimos se aplica en el Perú, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente estamos en una clase de derecho penal peruano, ¿no? Yo dicto en la Universidad de San Marcos el curso de Derecho Penal Comparado. Ahí sí los alumnos a veces vuelan. ¿Por qué? Porque hablamos de distintos sistemas. Hablamos de legislación en España, en Cuba, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el sistema islámico, en el sistema japonés, en el sistema socialista, etc., etc., ¿no? Entonces, ahí sí es diferente, pero todo lo que estamos hablando acá se aplica en nuestro estado, ¿ya? Para que no se confunda. Ya, muy bien. Entonces, facilito de entender, ¿se dan cuenta? Ahora, vamos a la estructura del delito y faltas, que es la última fase de la clase de hoy. ¿Qué es el delito? Es la acción, siempre. Recuerden, esta acción va a ser acción u omisión, ¿ya? Esta conducta se va a manifestar vía acción o vía omisión. Eso lo tenemos claro. Típica, antijurídica, culpable y punible. Esa es la estructura. Profesor, eso es la estructura antigua, que yo manejo la otra estructura. Maneja la que quieras, ¿ya? Pero esta es la más didáctica para explicar, ¿ya? Entonces, delito, acción. Sin acción no hay delito. No, si yo pensé violar a tal persona, yo pensé matar a tal persona, yo pensé estafar a tal persona. Me interesa, pues. Si no hay acción, no hay delito. ¿Entiendes? Lo que pienses en tu cabecita, tú puedes ser el peor delincuente en tu cabeza, pero mientras no ejecutas nada, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, típica, antijurídica, culpable y punible. Estos elementos son muy importantes para entender el delito, ¿no? Acción u omisión, ya lo tenemos claro. No solamente es actuar, también cuando tienes la obligación de hacer algo y no lo haces, ese no actuar también te pone en la ejecución delictiva, ¿no? Estos son los supuestos de ausencia de acción. Esto es importante. Fuerza física irresistible, estados de inconsciencia, actos reflejos. Acá, por ejemplo, sí podemos establecer criterios de ausencia de acción. Yo quería pues ayudar a la persona, se desmayó la persona, un carro estaba bajando para atropellarlo, se desenganchó el carro, estaba sin conductor. Entonces yo, pum, estaba pasando, soy bombero, policía, pum, trato de detener el carro porque lo va a atropellar, trato de que me ayuden a jalar a la persona, no puedo ninguno de los dos, muere la persona, ¿no? Entonces hay una condición de fuerza física irresistible o que estamos en un escenario donde la persona, por más que ha ejecutado todos los elementos para conseguir evitar la comisión del delito, no lo puede hacer, ¿no? Estados de inconsciencia. Acá hay trabajos o situaciones en las que la persona puede entrar en estados de inconsciencia y ahí puedes anular la acción,
¿no? Ejemplo, tú eres pues una persona que ama a tu esposa, ¿no? Entonces, trabajas, te sacas la mugre de lunes a sábado, inclusive los sábados te conectas desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche a los seminarios de ANDAP para capacitarte porque quieres mejorar la condición de tu familia, ¿no? Y te sacas la mugre pues todos los días trabajando por ella, ¿no? Y tienes un amor incondicional. Entonces resulta pues que le dijiste, uy, vamos a tener clase con el profesor Farfán y él se va de largo hasta las 11, entonces voy a llegar tarde. Y resulta pues que hoy día tengo que terminar temprano porque tengo otras cosas que hacer justo a las 10. Entonces terminamos 10 en punto. Y tú llegas a tu casita y encuentras pues a tu esposa con otra persona, ¿no? Teniendo relaciones sexuales. Y te enloqueces, pues te enloqueces porque todo lo que haces por ella, todo lo que trabajas, todo tu esfuerzo y ¡pum! Entras en un estado de inconsciencia, ¿no? ¡Pam! Un estado de inconsciencia y terminas matándolo a los dos, por ejemplo. Entonces, si se puede demostrar esa grave alteración de la conciencia, ese estado de inconsciencia, puedes generar un supuesto de ausencia de acción. Y el tema de actos reflejos, que ya saben que es actos mecánicos, ¿no? Automatizados, donde no existe el reflejo, está fuera del razonamiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando vamos a hacer algo pensamos, nuestro cerebro ordena y ejecutamos. El acto reflejo no. Te golpean acá, reacciones, no es un acto reflejo. Entonces eso es fácil de entender, ¿no? Las premisas generales, las teorías tripartitas del delito, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Tipicidad se encuadra en el tipo penal, la acción, la conducta. Antijuridicidad, tenemos un elemento que pueda justificar esa conducta. Y la culpabilidad, el análisis interno, verificar la capacidad de reprochabilidad, saber por qué se cometió el delito. En las teorías bipartitas del delito solamente tenemos la antijuridicidad, que es el tipo global del injusto, tipo negativo y tipo positivo, que a algunos les gusta usar más esto. Yo prefiero el anterior, porque el resumen va a ser similar, ojo, va a ser muy similar, ¿no? Pero dicen que las bipartitas son más modernas, pues, ¿no? Entonces, el tipo negativo y el tipo positivo, y luego maneja la culpabilidad independiente, ¿no? La teoría evolutiva del dolo, esto es importante. Dolo de primer grado, dolo de consecuencias necesarias, dolo eventual, culpa consciente y culpa inconsciente. ¿Cómo diferenciamos esto? Esto es facilito. Recuerda, cuando tenemos dolo de primer grado estamos hablando de dolo directo. Entonces, esto es básico, el dolo directo. Conducta meramente dolosa es aquella en la que tenemos conocimiento y voluntad. Conocimiento y voluntad, meramente dolosa, meramente dolosa. O sea, yo quiero robar pues el celular, me gusta el celular del profesor, se lo voy a robar. Entonces lo espero al salir de ANDAP, imaginemos que tenemos ya seminarios presenciales, estoy saliendo del local, me espera, pum, me golpea, pum, me arrancha el celular. Conocimiento y voluntad. Yo sé que robar es malo, lo sé, pero quiero robarle, pues al profesor me cae chinche ese profesor, quiero robar. ¡Pum! Y le golpeo todavía, ¡pam! Le doy su patada en la cabeza. ¡Pum! Conocimiento y voluntad, dolo directo. Fácil, no es difícil, súper sencillo. Dolo de consecuencias necesarias o el dolo indirecto. Acá tenemos el conocimiento, pero la voluntad se ve alterada. Se ve alterada por algún suceso, por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer lo mismo, ¿no? Quieres robar el celular, ¿no? Entonces al profesor, igualito, salimos y estás ejecutando la acción, pero ahí pasó, pues justo se me acerca una persona en plena ejecución. Entonces, tú terminas agrediendo a los dos y robándonos a los dos, porque resulta pues que el que se me acerca para decir, doctor, le acompaño, ¡pum! Y tú ya estabas en plena agresión, y en vez de defenderme, pues al pobre lo han golpeado y tal. Entonces, para mí es dolo directo, porque la intención era conmigo, pero el otro apareció ahí. Entonces, es dolo con consecuencias necesarias. Yo tenía que hacer para robarle el celular al doctor Farfán, tenía que haberlo golpeado y de pasito le robé su celular también a él, ¿no? Entonces, para él el dolo es indirecto, pero para mí directo. Ahora viene el tema del dolo eventual, el dolo eventual. Acá tenemos conocimiento, pero la voluntad es complicada, es difusa, es
difícil algunos dicen que ni siquiera existe voluntad en el dolo eventual, ¿no? Entonces es difícil de determinar la voluntad. Es una línea muy delgada entre la culpa consciente y el dolo eventual, ¿no? Por ejemplo, vamos para explicar el dolo eventual. Vamos a la culpa. Cuando hablamos de la culpa inconsciente es la más fácil de entender. No hay conocimiento, no hay voluntad. O sea, es una culpa pura. Yo resulta pues que uno de los alumnos que más participa en la clase, yo le quiero llevar, mucha, voy a premiar, vamos a hacer un brindis, una cena conmigo al estudiante más participativo. Entonces, resulta pues que es Lidia, ¿ya? Entonces, Lidia, muy bien, nos vemos el lunes en tal restaurante y ahí te voy a llevar una bebida especial para que pruebes. Entonces, resulta que ese licor era un licor de nueces, ¿no? Entonces, Lidia no me dice nada, yo no le digo nada. Entonces, pum, hacemos un seco y volteamos todavía un vaso lleno. Ya, Lidia, por todas tus preguntas buenas y sigue mejorando como profesional, me encanta tu entusiasmo, salud, bla. Y nos tomamos seco y volteado, ¿no? Entonces, yo normal, pues, porque no soy alérgico a nada. Pero Lidia empieza a sentirse mal, ¿no? Le da como una crisis, eh, ¿cómo se llama esa crisis que le da cuando son alérgicos? Ya se me fue el nombre. Que empieza a inflamarte todo, a cerrar tu pulmón, ayúdenme ustedes en el chat. Entonces le da esa crisis, ¿no? Empieza a enroncharse, su ojito ya se hace como 4 ojitos, ¿no? Y empieza a hacerse un monstruito y empieza a no poder respirar, ¿no? Entonces yo desesperado, ¿qué te pasa, Lidia? ¿Qué te pasa? Uy, no, pum, pum. Le llevamos al hospital y muere, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, yo quería matar a Lidia. No, todo lo contrario, quería pasar un momento bonito con ella. Termino matándola, ¿no? No, no es intoxicación ni asma, tiene un nombrecito, ya me voy a acordar, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una culpa sin representación, es una culpa totalmente pura. Entonces, yo puedo eximirme de responsabilidad, porque es una culpa inconsciente o culpa sin representación. No me puedo representar el delito, yo no me puedo, haciendo un brindis, no me puedo imaginar que la voy a matar, que voy a matar a Lidia, ¿no? Entonces se llama culpa sin representación. No, no, no es ansiedad, no es ansiedad. Tiene un nombrecito, ahorita no me acuerdo, ¿ya? En cambio, en la culpa consciente, tú sí te puedes representar el delito. Sí te puedes representar que puedes cometer una acción. Yo manejo un carro, por ejemplo. Entonces tengo un carro y me gusta manejar rápido muchas veces porque tengo ese defecto. Entonces, yo sé que manejando rápido puedo ocasionar un accidente. Entonces manejo rápido y ¡pum! Justo pasa un ciclista y lo mato. Pues, lo arroyo. Entonces, ¿eso es culpa consciente o eso es dolo eventual? Yo me puedo representar que mi conducta puede generar un delito. Entonces, estoy fuera de la culpa inconsciente. Es una culpa consciente. Hay una representación delictiva. Si yo pido permiso de armas, yo sé que puedo matar a alguien con esa arma. Entonces, sé el uso de un cuchillo. Yo sé que puedo matar a alguien con el cuchillo. Yo me represento. Entonces, ¿cuál es la línea que va a diferenciar el dolo eventual de la culpa consciente? ¿Ya? Ejemplo. Este ejemplo les va a ayudar a entender fácil. Manejamos un carro, ¿ya? Yo estoy en el carro y está la luz verde para mí. Luz verde para mí. Entonces yo avanzo y en eso se aparece intempestivamente un ciclista que me choca a mí, ¡pam! Estaba sin casco. Como él me choca, en la lateral sale volando y se estrella su cabeza en el pavimento y no tenía casco y se parte la mano. Murió. Lo maté, me procesan a mí. ¿Es culpa consciente o es dolo eventual? Mismo ejemplo. Yo estoy ahí, estoy manejando. Veo que el semáforo ya cambió a rojo. Estoy en rojo, pero quiero pasar porque son las 12 de la noche, no veo ni un gato. Entonces estoy pasando en rojo y se aparece el ciclista y ¡pum! Lo llevo, ¡pum! Lo mato. ¿Es culpa consciente o es dolo eventual? ¿O es lo mismo en los dos casos? A ver, hablen. ¿Cuál? Los diablos azules. No, no es los diablos azules, mi amigo.
Dolo eventual. Ya, muy bien. Entonces, si yo estoy como un buen ciudadano conduciendo mi vehículo y pasando en el semáforo verde, y es el ciclista el que me arrolla, que estaba en rojo el ciclista, entonces ahí estamos en culpa consciente. Yo puedo eximirme en la responsabilidad o puedo conseguir la reducción al máximo. ¿Por qué? Porque yo actué de manera correcta, no he enervado el peligro, no he exacerbado el peligro. Pero en el otro elemento, cuando yo dolosamente exacerbo el peligro, estoy en dolo eventual, porque dolosamente yo sé que es rojo, tengo que frenar, pues, yo lo sé, pero no me ve nadie, soy sinvergüenza y paso y mato. Entonces, esa es la diferencia. Ahí estamos frente a un dolo eventual. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a entrar a la fase de preguntas. Ahí tienen mis datos. Este material también ya está compartido con los amigos de ANDAP. Cualquier duda académica, tienen mi correo electrónico, mi número de celular y ahí podemos conversar. Muchas gracias por su atención y vamos a compartir un poco más con las preguntas. Preguntas, pueden prender el micrófono o por el canal del chat. ¿Preguntas? Ahí ya lo tengo acá. Se llama crisis anafiláctica, crisis de anafilaxia. Entonces, hay personas que tienen niveles de alergia fuertes. Entonces, cuando activan, es como detonadores, activas con algún alérgeno, entonces te da una crisis anafiláctica. Y esa crisis anafiláctica tienes minutos porque todo tu pulmón se te cierra, todo internamente se te hincha todo y mueres en cuestión de minutos, 5, 10, 15 minutos máximo. Entonces, esas crisis anafilácticas es la que yo les decía. No son los diablos azules, mi querido amigo, ¿ya? Entonces, vamos acá, tenemos preguntas en el chat. Jacqueline, por favor, no olvides sobre las preguntas que hacemos si el fiscal deja pasar el tiempo y no acusa. Ya, muy buena pregunta. De la prisión preventiva. Ya, ¿cómo cambiamos la prisión preventiva? Ya. Ya, muy bien. ¿Qué hacemos si el fiscal no acusa? Esto pasa y esto tenemos que denunciarlo. ¿Dónde denunciamos? Primero, tenemos que denunciar a las ódices. ¿Qué es la ódice? La ódice es el órgano de control del Ministerio Público. Entonces, ahí vas a acreditar la inacción del fiscal y su conducta que ha generado la vulneración de un derecho, que puede ser que ya se prescribió el hecho, por ejemplo. Esa es la primera denuncia. Luego vas a hacer una segunda denuncia a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se encarga de ratificar a todos los jueces y fiscales. Entonces, ahí le vas a indicar lo mismo, la conducta de este fiscal y dejas constancia de eso, ¿no? Porque no toma acción inmediata la Junta, pero tienes que dejar constancia. Y el tercer elemento es ver si es que el fiscal actuó o no actuó con prevaricato. Entonces, revisa el prevaricato 317, si no me equivoco, del Código Penal, ¿no? Entonces, si es que calza la conducta en eso, perfecto, ¿no? Si no, si no calza la conducta de prevaricato, no le puedes denunciar prevaricato, ¿no? Porque ya te pones tú en peligro de ser contradenunciado por una denuncia calumniosa, ¿no? 418 del Código Penal, ¿ya? Entonces puedes trabajar ahí también eso, ¿ya? Ahora, de la prisión preventiva, ¿cuál es la alternativa a la prisión preventiva? Lo que yo considero es que debemos trabajar lo que se trabaja en los Estados Unidos, el tema de todas las detenciones, de todas las personas que han ingresado con detención en algún evento delictivo, tienen que estar detenidas y
No hacer el tema de las prisiones preventivas, sino establecer como hay las carceletas del Poder Judicial, las carceletas de las comisarías, ampliar esas carceletas en más instancias para que no colapsen y detenerlas y solamente liberarlas de acuerdo a la naturaleza del delito con el pago de una fianza. ¿Con eso qué haces? Uno, controlas a las personas peligrosas, ¿no? Si no son personas peligrosas, que no tienen antecedentes, entonces ahí puedes controlar la discrecionalidad de la fianza. Entonces, de esa manera, en Estados Unidos se controla la no comisión delictiva y aseguras la futura sanción económica, que en nuestro país es letra muerta. Nadie en el Perú menos del 10% pagan las reparaciones civiles, ¿ya? Esa sería la alternativa. En otro evento que tengamos, vamos a discutirlo mucho más, ¿ya? Porque ahora sí a las 10, no era broma lo que les decía, a las 10 tengo otro evento, pero voy a terminar de contestar las preguntas que están acá, ¿ya? Ya del fiscal, de la prisión preventiva. Otro ejemplo sobre dolo eventual y culpa consciente, hay un montón de ejemplos. Siempre recuerda, si tú exacerbas la conducta, ya es dolo eventual. Si tú actúas responsablemente, entonces es culpa consciente. Estás manejando un arma de fuego, entonces tú sabes que el arma de fuego lo tienes que dejar guardada en un lugar seguro. No dejas el arma de fuego guardada en un lugar seguro, tu hijo de 14 años piensa que es un juguete, sale a la calle, pum, mata a una persona. Dolo eventual, pues. Oye, yo no maté, sí, pero no has tenido el cuidado debido, ¿no? Entonces, culpa consciente, tú estás cargando tu arma, rastrías tu arma y se dispara y matas a una persona. Entonces, tú has actuado con diligencia, con cuidado, pero parece que el arma estaba defectuosa. Entonces, ahí marcas la diferencia. Y un montón de ejemplos. Siempre recuerda, para que sea fácil entender, dolo eventual cuando estás exacerbando tu conducta, exacerba la peligrosidad, el daño. Y culpa consciente cuando tú actúas diligentemente, pero sin embargo se produce un hecho, un evento dañino, ¿no? En la conducta materia un supuesto de ausencia de acción, dicha conducta es atípica. Es decir, sí se puede trabajar también con atipicidad. ¿Qué sucede si el notificador varias veces notifica las disposiciones al domicilio, donde archivan el caso, devuelven, notifican, archivan, no hay dirección, y se notifican? Claro, eso pasa generalmente en casos de alimentos, ¿no? Los sinvergüenzas se cambian de dirección para que nunca sean notificados. Entonces, ¿qué haces? Tienes que notificar tú. Tú puedes hacer la notificación. Averigua bien el domicilio y puedes notificar en el trabajo, en cualquier lugar, ¿no? O guiar a la persona, porque si tú no estás detrás, con este juego pueden hacer que nunca notifiquen y eso te arruina, ¿no? Pedro, si el investigado es confeso, sanción penal más de 5 años y tiene arraigo de calidad, ¿el juez le puede negar una prisión preventiva? Es confeso, ¿no? Depende de más de 5 años, tiene arraigo de calidad. ¿El juez le puede negar? Claro que sí, el juez en el Perú puede hacer lo que quiera, te puede dar o te puede negar una prisión preventiva. Entonces, eso es lo malo de nuestro sistema y eso es una de las críticas que yo siempre digo. Nuestro sistema es muy abierto a la discrecionalidad del juez y eso nos arruina literalmente, porque un juez puede darle 30 años o cadena perpetua a un hecho de violación sexual de menor de edad y otro juez con los mismos hechos te puede dar la solución. Imagínate, eso pasa en el Perú. Villegas Rondoy, tu pregunta, por favor. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Excelente su ponencia, profesor. Gracias. Profesor, cuando usted se refería a la prisión preventiva, yo no estoy de acuerdo porque se vulnera el principio de presunción de inocencia, que es un derecho fundamental en la persona, pero sin embargo, en el Perú se hace, yo pienso que debe haber una reforma constitucional, de mi punto de vista, que es importante. Y el otro, profesor, no podría ser cuando haya en flagrancia el proceso inmediato, que es un sumarismo rápido, que se aplique, profesor, no sería una alternativa. Sí, Francisco, completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional que tenemos ahora en el Perú es una vergüenza y es lamentable que tengamos ese tipo de Tribunal Constitucional tan politizado. Lo que tenemos en el Congreso es para llorar, es terrible nuestra clase política. Y nosotros, así como tú y todas las personas que estamos acá, haciendo esto, lo que estamos haciendo, dar 2 horas de nuestro tiempo, un sábado que podríamos estar tomando una cerveza o cenando con nuestra familia,
le dedicamos al estudio, a la investigación, a la discusión, eso cambia el país, eso va a transformar el país. Entonces, es verdad, lo que tú dices es cierto. ¿Por qué no aplican en Estados Unidos, por ejemplo? Yo he hecho una maestría en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el sistema es tan eficaz que los procesos no duran como en el Perú, pues 6 años, 7 años. No estamos ahí, son como si fuesen cadenas de procesos inmediatos que tendrían que durar 2, 3 meses. Entonces, como tú dices muy bien, ¿por qué en vez de darle una prisión preventiva que puede ser injusta, por qué si hay flagrancias, hay cuestiones claras, no aplicas su acusación directa o no aplicas incoacción de proceso inmediato? Lo tienes que hacer, pero lamentablemente algunos fiscales no lo hacen porque no están capacitados o porque están colapsados. Y lo que está pasando terriblemente en nuestro país es que el 60% de los fiscales y jueces ahora son provisionales, son puestos a dedo. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia, recuerdan con todo el escándalo y que se cerró ¿cómo se llama? Antes de la Junta Nacional de Justicia, el órgano que elegía a los jueces, 2016, entonces no han estado habiendo concursos de nombramiento y esto ha ocasionado que las plazas se llenen a dedo y hay muchos fiscales y jueces que están perdidos y están en la calle y cometen un montón de abusos, ¿no? Un montón de abusos. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los amigos de ANDAD Perú por esta invitación. Para mí siempre es una alegría estar con ustedes y por favor, cualquier consulta académica, cuentan con un amigo conmigo y nos mantenemos en contacto. Ahí tienen estas diapositivas, ya están en posesión de ANDAD. Ahí tienen mis datos y muchas gracias con todos ustedes.